Vuelvo con otro vídeo espontáneo en YouTube de las cosas que se me ocurren mientras estoy de pronto escribiendo. Creo que es un buen espacio para compartir estas cosas que a una se le pasan por la cabeza, ¿verdad? Os recuerdo también que este viernes 14 voy a estar en Madrid, junto a Peña Andaluza La Gata, en Traficante de Sueños. Ateneo La Maliciosa, si no recuerdo es el lugar, a las 19, a las 7 de la tarde. Y vamos a estar presentando tanto el Como vaya yo lo encuentre, el libro, como el primer libro de la trilogía, Habitar un no lugar. Estaba aquí repasando la maqueta del segundo libro de Las niñas andaluzas y hay una parte del artículo que ya os compartí en el penúltimo vídeo que dice: el saber era cosa de hombres y de señoritas. Y he recordado una argumentación que siempre la tengo ahí pendiente de desarrollar, que es la insistencia en todo el Estado español, incluso dentro de Andalucía, de hablar del señorito andaluz. Y pensaba en cómo esta insistencia en ponerle lo andaluz detrás de la palabra señorito, que es una palabra pues que alude, ¿no?, a diferencia de clases, a los latifundistas, etcétera, prácticamente poniendo el acento en lo económico, lo estructural, como solo se señala cuando estamos hablando de Andalucía. Yo no he escuchado hablar del señorito madrileño, yo no he escuchado hablar del señorito catalán, yo no he escuchado hablar del señorito vasco. Y todas estas cosas, para mí, vienen a incidir en que las diferencias de clases y los problemas económicos que tiene Andalucía tienen que ver con lo andaluz, tienen que ver con la cultura andaluza, y que se le echa la culpa a esa cultura para justificar el hecho de la situación económica que tiene Andalucía. Es decir, solo en Andalucía o en el territorio andaluz, en el caso del Estado español, se pone el acento en que el problema es lo andaluz, no la supraestructura ni no las desigualdades económicas y las diferencias estructurales, que es donde normalmente nos paramos quienes estamos haciendo investigación y estamos hablando de estos discursos, para no caer en esto de culpar a la persona que sufre la opresión de su propia opresión. Y esto me lleva a pensar una vez más que algo que siempre defiendo, que es que lo andaluz he tenido que cortar porque vivo en una casa habitada. Siempre hago una defensa sobre que la cuestión andaluza, por muy diversa que sea Andalucía, el estigma, lo que compartimos es el estigma, y que cuando estamos haciendo, por ejemplo en mi caso, feminismo andaluz, lo hacemos de una manera diferencial, no hablando únicamente de la clase, porque lo que se pone de manifiesto en el estigma, en todos los textos antiguos, etcétera, es la cultura andaluza como una desgracia. De hecho, siempre digo que a otras personas les dicen que para dejar de ser pobre tienen simplemente que trabajar para dejar de serlo. A nosotras lo que nos dicen es que para dejar de ser pobre tenemos que dejar de ser andaluza, porque lo que está en el centro son las maneras andaluzas, que es lo que se estigmatiza en todos esos textos. Las maneras culturales de Andalucía que no están en consonancia con lo hegemónico. Por eso siempre digo que lo andaluz no es solo clasismo, y que no nos podemos quedar a hablar de clasismo ni decir es que si fuéramos ricos no se nos maltrataría o no se nos estigmatizaría, porque hay muchísimos textos que incluso a las personas de alta sociedad andaluza las desprecian, no por su economía, sino por su cultura. O sea, hablar de Andalucía es hablar de cultura, de una diferencia cultural palpable, no solo de una diferencia de clase. Y ya yendo más allá de este discurso, os voy a leer algunos textos que demuestran un poco también cómo a este señorito andaluz, o cómo se habla de este señorito andaluz en los textos históricos. El otro día os hablaba de George Borrow, que es este hombre que hablaba de una manera tan tirana de la cigarrera y que se basó Mérimée en algunas de sus obras para escribir Carmen, ¿no?, que os hablaba en el vídeo anterior donde os cocinaba una sopita. ¿Qué pasaba con esto del mito de Carmen, no? Pues George Borrow, este hombre es del 1803 y 1881, que pertenece a todos estos escritores extranjeros de literaturas de viaje que generaron esa imagen tan reduccionista de Andalucía,
Dice, em, a los andaluces en general lo tienen en muy baja estimación los demás españoles y aun los de mejor posición tropiezan con dificultades para ser admitidos en las tertulias respetables de Madrid, donde si logran entrar son invariablemente ridiculizados por los gestos y ademanes absurdos en que se complacen por su inclinación a la jactancia, sus exageraciones, su curioso acento y la manera incorrecta de pronunciar el castellano. En una palabra, los andaluces en todas las cualidades de carácter se hallan por debajo de los otros españoles, como el país que aquellos habitan es superior en belleza y fertilidad a las demás provincias de España. Esto es esto que dicen muchos escritores que se han centrado en el andaluz, que lo que se promocionaba en la literatura de viajes era una Andalucía sin andaluces, ¿no? Era como el territorio es magnífico, lo que sobran son el personaje, los andaluces. Pero es que además me he acordado de un texto de Lidia García García, que es una compañera a la que admiro mucho, que ella escribe mucho sobre copla y bueno, que la conoceréis sobradamente. Ella hizo, creo que fue su tesis, no sé si fue su tesis o su tesina, sobre lo kitsch y lo camp en el arte español y contemporáneo, y por supuesto aparecía Andalucía, porque ha sido la cultura más manipulada para que la marca España se haya hecho pues una marca concreta a costa de lo andaluz, ¿no? Es decir, voy a coger toda la cultura andaluza, pero al pueblo andaluz le voy a dejar prácticamente miseria, ¿no? Que ahí está la trampa de la visibilidad, que es otro tema que me gustaría tratar en otro momento. Visibilidad no es sinónimo de justicia social. Y ahí estamos en una trampita interesante. Y entonces ella habla de esta figura del señorito y dice: en el contexto de España, lo cursi aparece, como señala Bali, tras la desamortización de Mendizábal, intrínsecamente ligado al tipo del señorito burgués. En la misma línea, Tierno Galván señala que señorito se emplea desde entonces con sentido peyorativo para designar a la nueva clase surgida de las desamortizaciones y de la implantación definitiva de la economía moderna. Solo estos señoritos, la nueva clase media, añade, pudieron ser cursis. El cursi decimonónico que encontramos en la novela y la literatura satírica de la época suele ser un personaje provinciano, preferentemente andaluz, recientemente llegado a la capital, donde trata de suplir su inadecuación sureña, exagerando unos ademanes pretendidamente elegantes que acaban por resultar ridículos y relamidos. O sea, esto es una cita, que no sé si la pone aquí abajo, sí, de Ramón Gómez de la Serna, ensayo sobre lo cursi, suprarrealismo, ensayo sobre las mariposas. Básicamente con lo que quiero que nos quedemos es cómo lo andaluz se señala como un estigma cultural que va más allá de la clase, cómo no hablamos de otro tipo de señorito y cómo esto además lo tenemos en Andalucía totalmente asumido. Yo no he visto una crítica dentro de Andalucía que diga, oye, ¿por qué señorito andaluz? ¿Por qué le señala lo andaluz al señorito? ¿Qué pasa? Que solo tenemos señorito en Andalucía, y me parece que es una manera, como he dicho al principio, de incidir en que la culpa de lo que le pasa a Andalucía es de Andalucía. Así que nada, os lo dejo aquí. Si apoyáis el vídeo, ya sabéis que ayudáis no a crecer desorbitadamente, pero sí a mantener orgánicamente estos espacios. Os agradezco que hagáis o un comentario o que pongáis un me gusta, lo que sea. Y nada, a ver si es posible que nos veamos en Madrid, si no, nos veremos en otros espacios. Muchas gracias.